Ya estamos, ¿quiénes van a estar? Ok. Entonces, hoy vamos a hablar sobre mecanismos de comunicación a nivel celular. Algunas cosas, algunos mecanismos intracelulares, pero la mayoría de mecanismos de los mecanismos que vamos a ver son intercelulares, o sea, entre una célula y otra. De más está decir que para que tengamos algún tipo de regulación de las funciones de los diferentes familias celulares o de los diferentes tejidos, tenés que tener algún tipo de mecanismo de comunicación o de sistemas para comunicar o para transmitir señales de control entre una y otra. ¿Okay? ¿Para qué? Bueno, veamos qué cosas deben ser o son sujetos de ser regulados a nivel de poblaciones celulares. En primer lugar, tenés una célula X o una población de células y tenés que ser de alguna manera capaz de regular el número de células. Tomemos, por ejemplo, el caso de una de cualquier población. Pongámosle a las células del tejido adiposo. Normalmente estas células están proliferando, ¿okay? De acuerdo a los estímulos, pero tiene que haber alguna señal que le pueda decir a las células que, bueno, necesito 300 millones de adipocitos. ¿Cómo obtendría yo un control de decir, bueno, 300 millones de adipocitos, porque acordate que se derivan de los fibroblastos del tejido conectivo? ¿Cómo evitar, por ejemplo, que todos los fibroblastos se vayan a convertir en adipocitos y empiece a acumularlos a expensas de otras cuando tal vez no tengan necesidad de hacerlo? Entonces, primer problema con los mecanismos de comunicación es que yo necesito alguna manera de controlar, entonces decíamos, la proliferación celular. Dos, por la misma razón, como las células no todas las células o no todas las poblaciones están activas. Vaya, tenés caso de, pongamos una célula productora de hormonas y en los diferentes órganos que se encargan de producir esta sustancia, yo puedo tener una población de células secretoras que está inactiva en este momento. O sea, no necesito que esté trabajando, no necesito que esté secretando su producto y la tengo apagada. Entonces, aquí entraría un mecanismo que fuera capaz de encender la producción o selectivamente apagarla cuando ya no la necesito. Es un mecanismo de regulación de la secreción. ¿Okay? 2. 3. Puedo incluso, decíamos, convertir una célula en otra. Convertir, por ejemplo, un fibroblasto en un adipocito o un fibroblasto en un osteoblasto y empezar a depositar matriz mineral en el hueso. Nuevamente, misma situación. Un mecanismo para decirle a esta célula, hey, deja lo que estás haciendo y convertite en esta otra cosa y ponete a hacer otra cosa. Literalmente estás asignando tareas. Mecanismos para comunicar. En el caso de las neuronas, en particular, mecanismos para comunicar la activación. O sea, es el principio básico de una neurona es que sea capaz de recibir una señal de otra, procesarla y enviarla. O sea, que eso implica comunicación entre una célula y otra. De hecho, esa es la razón de existir de la neurona. Si no tenés eso,
no estás haciendo absolutamente nada. Perdón. Perdón. Entonces, todo esto deriva de todo esto deriva, entonces, que tenemos una serie de mecanismos que me permiten que una célula sea capaz de detectar algún mecanismo de una señal de control y responder a ella. Y estos mecanismos son variados, pero todos dependen de la presencia de algo en particular que es un receptor de algún tipo que está en la membrana de la célula. O sea que el principio básico acá es que hay un receptor de membrana. Ahora, los receptores de membrana, igual que todos los demás, son proteína, ¿correcto? Proteína y veamos un receptor cualquiera o la idea básica de un receptor. Vamos a poner una ilustración X, media vez la encuentre. Son transportadoras. A ver, un momentito para vilmente chepear una imagen del gaito. Es más, mientras hablamos de receptor, incluso puedo tener una señal más específica que es un kill switch, una señal que le induzca a la célula incluso a suicidarse. ¿Okay? Ya me olvidaba que teníamos el concepto de apoptosis, el concepto de destrucción celular programada y en el cual una célula puede recibir la señal sencillamente de quitarse del medio. Aquí tenemos una ilustración. A todo esto me escuchan, ¿verdad? ¿Audio está bien? Sí, doctor. Ah, ok. Sí, no había oído respuesta. Ahí tienen la estructura de un pedazo de la membrana. Permítanme un momentito. Quiero hacer algo antes de seguir la discusión.
Ok, de vuelta. Entonces, esa es una estructura, esa es una membrana X, ¿ok? De cualquier parte de la célula. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Vemos que hay una serie de proteínas, ¿m? En particular estas grandes que estoy señalando, que si te das cuenta, tienen dos componentes. Uno, este componente integral, rayado, que atraviesa la membrana, ¿ok? La parte de acá, arriba está la parte de afuera, el líquido extracelular, y aquí en el interior está la membrana, está el interior, el citoplasma. Y aquí hay una proteína periférica que está añadida. Los dos constituyen, en este caso que estamos discutiendo, un receptor. En este receptor implica que hay una cadena afuera o una porción que constituye lo que vamos a llamar el sitio activo. Ese sitio activo generalmente una cadena o más comúnmente una cavidad. Vamos a hacerla esquemáticamente acá. Una cavidad, por ejemplo, que tendría una forma específica. Una forma específica. Este es el punto donde el receptor se hace específico. ¿Por qué? Porque solamente sería capaz de recibir una sustancia, una molécula mensajera cuya forma tridimensional corresponde a la cavidad. O sea, el modelo esencial de una llave y una cerradura. Nada, nada extraordinario. Ya es algo que ustedes conocen. Ahora, este receptor puede trabajar de más de una manera. Para ser más específico, puede trabajar de dos formas. La primera es que este receptor y el sitio activo, una vez que sea unido, induzca repitiendo, una vez que está unido a su molécula mensajera, induzca un cambio en la configuración tridimensional de esta proteína. O sea, primer mecanismo, el concepto de un canal iónico o un canal molecular, como también lo pueden llamar. Un canal molecular implica que hay un túnel proteínico que es parte de este receptor. O sea, aparte del sitio activo, otra parte de la proteína que tiene un túnel es capaz de cambiar su forma y abrirse o cerrarse. Estos canales iónicos implican dos cosas necesariamente. La primera es que son específicos para una sustancia o muy raramente para un grupo de sustancias las cuales tienen que ser muy parecidas. Y esta selectividad te lo va a dar dos cosas. Primero, el tamaño del ion o de la sustancia que está pasando. O sea, el diámetro de la molécula. Estamos hablando de que si se recuerdan, esto de aquellos que ya lo tratamos en neuroanatomía, si te vas a la tabla periódica vas a ver que cada elemento de la tabla periódica tiene dice ahí, diámetro atómico o radio atómico. Quiere decir que unos átomos son realmente más grandes que otros. Y acá vas a tener que, obviamente, sustancias con un diámetro, con un radio atómico más grande que el del canal, no van a pasar. ¿Okay? Dos, dependerá de la carga. ¿Okay? Si el ion está positivo o negativamente cargado, tendrá que el túnel tendrá que tener una carga complementaria.
un ion como el sodio, por ejemplo, un ion positivo, dependerá de que el interior del túnel tenga carga negativa. Si el interior del túnel yo le meto carga positiva, sencillamente se va a repeler electrostáticamente y no va a pasar. Y así sucesivamente. Esa es la forma más, digamos así, la forma más básica de receptor que permite la entrada de una sustancia al citoplasma. Normalmente este tipo de canales están asociados con el hecho de que la diferencia de concentración de iones en una membrana me genera me genera una carga eléctrica, algún tipo de diferencia de potencial entre el lado de adentro y el lado de afuera de la membrana. Y aunque son limitados en el sentido de que solo dejan pasar una cosa, o una sustancia, esta sustancia que dejan pasar va a cambiarme el gradiente de carga, me va a cambiar la polaridad de la membrana y por lo tanto me permite iniciar un evento de despolarización en la membrana. ¿Okay? Ese es el mecanismo de conducción típico, por ejemplo, en el sistema nervioso central, donde la molécula mensajera tiene un nombre. ¿Okay? O sea, es un neurotransmisor. ¿Qué haga el neurotransmisor? Ya dijimos que no es relevante a nuestra discusión en el momento, porque porque el mecanismo básico es el mismo, dejar entrar selectivamente iones de calcio o de potasio o de sodio y cambiar en la membrana. Bueno, no solamente estos mecanismos, estos canales iónicos básicos existen en la célula nerviosa. También lo vamos a encontrar en el músculo, en donde el evento de contracción es iniciado por la despolarización de la membrana del músculo y donde la activación del músculo, o sea que tendrá su capítulo respectivo, dependerá de que necesitas introducir calcio al citoplasma de la célula muscular, porque el calcio es el catalizador, es el verdadero iniciador de las reacciones de contracción. O sea, yo puedo despolarizar una célula muscular, pero si no hay calcio, la célula muscular no se contrae. Entonces, necesitaría dos canales o dos tipos de canales. Uno para iniciar la despolarización, generalmente un canal de sodio, y dos, un canal de calcio para hacer el paso de, ¿cómo se llama? Hacer el paso del calcio necesario para iniciar la reacción. ¿Okay? También en casi todas las células secretoras vamos a tener este tipo de canales que son, este tipo el segundo tipo de canal es el canal de calcio, porque también tenemos que muchos de los mecanismos de secreción utilizan calcio para iniciar la liberación de una sustancia. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Que la entrada de calcio, de hecho le vamos a dedicar hay un capítulo designado a él en el temario, tiene un montón de funciones. Básicamente, en el caso de la célula secretaria, ¿para qué necesito yo un canal de calcio en una célula que no se despolariza? Dicen. En una célula que no se contrae, no es una neurona, es una célula productora de, qué sé yo, de insulina. ¿Okay? Y la idea es la siguiente. Tenés una célula y tiene X hormona. Y esta hormona no está libre. No está libre, es flotando por el citoplasma, porque puede tener efectos sobre la misma célula. De hecho, va a afectar el mecanismo de retroalimentación que controla la secreción o la producción de la hormona. Resultado, está guardada en algún tipo de vesícula. Bueno, de hecho, igual que los neurotransmisores. La idea básica
es la misma, la tenés guardada. Para liberar, para que esta vesícula se pueda abrir, fusionar con la membrana y liberar su producto de secreción al líquido extracelular, normalmente necesita de una enzima, que es sencillamente abre la membrana de la vesícula y suelta el producto. Ok. Y esta enzima necesita un cofactor. El cofactor en la gran mayoría de las situaciones es calcio. O sea, la enzima siempre va a estar ahí y puede unirse cuando quiera a una vesícula, pero no es capaz de abrirla si no hubo una entrada selectiva de calcio primero. Entonces, tenés un canal de calcio, el receptor de X molécula de control abre el canal de calcio, deja entrar el calcio se une a la enzima, enciende la enzima y permite la liberación de un producto. No necesita despolarizar la membrana porque no necesita un cambio, solo necesita la entrada de iones calcio. Ok. Entonces, ya vimos que hay dos tipos de mecanismos de secreción y este es el primero. El segundo lo vamos a tratar en más detalle dentro de un momentito. Pero me parece que me estaba desviando un poquito de otro principio, y es el principio de cómo llevar la molécula al receptor. ¿Por qué? Porque tengo ahora dos modalidades mediante la cual una célula puede influenciar a otra. La primera es lo que vamos a llamar mecanismos por contacto. Okay. En un mecanismo por contacto, tenemos a la célula X, ponele, es una célula del tejido adiposo, para ponerte esto. No, una célula de tejido conectivo, pongámoslo acá. Y esta célula del tejido conectivo tiene en la superficie, tiene un marcador, saliendo así de la superficie, tiene un marcador. Este marcador tiene dos funciones. Primero es un identificador celular. Ese es un identificador celular. ¿Para qué? Por ejemplo, suponete que volvemos a las clases presenciales. Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Estoy muy cómodo en mi casa. Dice. Volvemos a las clases presenciales y digo, bueno, ¿cómo sé yo que vos tenés permiso de entrar al campus? O sea, uno, que sos estudiante de la universidad y no cualquier persona que viene de la calle. Y dos, pongamos el añadido de que ya está certificada que te pusieron por lo menos 2 dosis de la vacuna y de que te hicieron, no sé, alguna prueba y que no que no andas por ahí regando coronavirus a toda la comunidad. ¿Cómo lo harías? A ver, Cristel. Pues para identificarme como estudiante podría aportar un carnet de la universidad, ¿no? Y para... Ajá. Es más, vamos a ponerte un carnet, algo más grande que un carnet. Suponete que te voy a colgar acá un gafete grande que diga estudiante universitario autorizada para entrar o alguna cosa parecida. Ese carnet, y para poder estar en la universidad tendrías que andar el carnet colgado, así como por ejemplo, vaya, como ayer que estaba el asunto es en el estadio, que le estaba poniendo la juramentación a Xiomara Castro. Y para entrar al estadio, no, supongo que te estarían dando algún tipo de carnet, algún tipo de credencial, ¿verdad? Porque considerando que ahí iba a haber visitantes, de alto riesgo, VIP, que el rey de España, que andaba la Kamala esa que es vicepresidenta de Estados Unidos, que andaba, no sé si al final vino o no vino, el Bukele ese, ¿ah? No soporto al turco en cuestión, que andaba el Bukele, etcétera. Y entonces los invitados, me imagino todos
todos los invitados tendrían, supongo que les habrán dado algún tipo de gafete, ¿va? Para entrar. No me pregunten a mí. No me pregunten a mí. Yo esas cosas no, ni las veo en televisión siquiera, pero la lógica me dice que tendría que ser así. Entonces, en el caso de las células, todas las células en realidad tienen un marcador de este tipo, ¿ok? De hecho, tienen 4 marcadores que se llaman los antígenos HLA. Estos antígenos están saliendo de la superficie y son el equivalente de una placa de matrícula o de un número de identidad para cada célula. Ahora, aparte de que tienen sus funciones de reconocimiento, que todavía no hemos tratado, de identificar a una célula como que esas células, que las células de Cristel son de Cristel y de que por casualidad no, de alguna manera extraña, no le trasplantaron células de Chelsea, y que tenés una mezcla de células que son inmunológicamente incompatibles, tienen que reconocer que las células de Cristel son de Cristel. Y que son células normales, de hecho, que exponen los antígenos de superficie, porque para ese efecto pudiera decir que una célula tuya pudiera empezar a descontrolarse, no mostrar los antígenos y convertirse en una célula tumoral. ¿Okay? Como es una célula tumoral, el sistema inmune tendría que ser capaz de reconocer que no debe estar ahí y que de hecho es un peligro que esté circulando y que no tenga los receptores. Pero además, estos antígenos tienen una función crucial. Ahora, vámonos a ella. Todas tus células tienen un identificador de este tipo o varios, ¿no? Igual que tus antígenos de superficie en este caso, o tus antígenos, lo que más estás familiarizados en términos de antígenos de superficie, que son tus marcadores de grupo sanguíneo. ¿Cuál es tu grupo sanguíneo, Cristel? A positivo. Implicando que tenés una combinación, tenés dos de los 3 marcadores principales del grupo ABO expresados en la superficie de todas tus células, no solo del glóbulo rojo, ¿ok? De un tipo. Es el tipo sanguíneo, pero realmente es un mecanismo de tipificación para todos los tejidos. Yo soy A positivo y por lo tanto, para el caso de los glóbulos rojos, que son la forma más sencilla, mis glóbulos rojos y los tuyos son inmunológicamente compatibles. Vos me podés pasar glóbulos rojos, me puedes regalar unos cuantos en una transfusión o viceversa y no hay problema. Pero, por ejemplo, tomemos a, qué sé yo, a Rachel y Rachel, supongamos que eso es positivo. ¿No? Tengo 20 y pico % de probabilidades de estar en lo cierto. Entonces, Rachel, que eso positivo, te puede donar porque no tiene ningún antígeno que la marque como extraña. ¿Okay? Pero vos no le puedes dar sangre a Rachel porque le vas a hacer una reacción transfusional. No, o le puede dar a A no le puede dar a O. Okay. Entonces, este tipo de marcadores son marcadores por contacto. Ahora, para aquí voy. En el caso de un marcador por contacto, viene en este caso, un leucocito, por ejemplo, y hace contacto con un glóbulo rojo y lee la identificación y dice, ok, este leucocito es A positivo. Y está entrenado, obviamente, para reconocer células A positivo. Lee tu glóbulo rojo propio y dice, no, cheque, identificación correcta, váyase. Pero viene y le metiste un glóbulo rojo de Murillo y Murillo resulta que es grupo sanguíneo B. Y reconoce, hey, este no es de aquí. Márquelo y destrúyelo. Okay. Pero implica que las dos células se tocaron. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con con el asunto de
otras células que no son inmunes. Tomemos ahora, por ejemplo, un adipocito. El adipocito está mostrando un marcador de superficie, una proteína de superficie, que lo identifica como una célula adiposa y contacta a otra célula adiposa. Se contactan y se reconocen la una a la otra. Esto puede tener dos implicaciones. La primera es que permite que células de tipo similar se reconozcan y se agrupen. Entonces, ok, dos, y se conectan y empiezan a organizar tejido. Dos, vas a introducir aquí el concepto de inhibición por contacto. Cada vez que una célula de estas se contacta con otra igual, secreta una sustancia X que inhibe la proliferación. ¿Ok? Veámoslo así. Tenemos pongámosle este caso. Suponete que vamos a tener una reunión, fisiología, lo pasamos a presencial y que decimos, bueno, el número ideal de personas, por razones de bioseguridad o por razones de comodidad, porque tenemos un aula y cabemos alrededor de 20 personas. Entonces, viene y ahí en la puerta del aula se está reuniendo la gente para ver cuántos van a caber o cuántos van a adicionar la sección. Entonces viene Cristel, es la primera en llegar. Llega solita al aula, tiene el aula para ella sola. Y todo está bien. Llega Elías, número 2. Y todo está bien, tiene un aula entre dos, el aire acondicionado está rico, etc. Llega Manuela, 3. Ok, todo va bien hasta el momento, 4, 5, pero conforme el aula se va llenando, pues a ver qué es lo que pasa, ¿va? Alguien empieza a ver, como quien dice, y empieza, llegado un momento, ya empieza a haber inhibición. O sea, al principio Cristel, que estaba sola cuando llegó Elías, hasta le sonríe, qué bien, a otra más, y etcétera, que qué bonito, ya somos 2. Ya Manuela, somos 3, qué bien, que no sé qué. Ahora ya hay 10 personas en el aula y ustedes se empiezan a preocupar. Dice, ya esto se está llenando. Llega el número 11, supone que el número 11 es Roberto Estrada. Y llega y ya no lo reciben así, como que hagan sonrisa. Ajá, bien, cheque. Ya ves. Porque la cosa se está poniendo poblada. Y así sucesivamente. De repente ya hay 15 personas en el aula. Y llega Chelsea. Y Chelsea, bueno, todavía la dejan pasar. Es la número 16. Y ya con quien dice, el aula está, ya empiezan los comentarios, bueno, esto ya está lleno. Más que no, tratemos de que no venga más gente. Y llega Manuela, que es la número 17, ya entra al aula, pero ya todo el mundo se le queda viendo así. Ya no te reciben muy felizmente. Ok. Se llenaron con los 20, que son el cupo teórico, y entonces llega Paola, que es la número 21, ¿eh? Se levantó tarde, llega, y entonces llega, quiere entrar al aula, y todos acuerdo dijeron, mira, disculpanos, pero aquí ya no cabes, aquí el cupo es 20. El cupo es 20. Anda, mira, en la otra aula, anda a ver la sección del doctor Suazo. ¿Por qué? Eso es una manera cruda de inhibición por contacto. Mientras más prolifera una célula de un tipo y está mostrándole los marcadores a las vecinas, va a inhibir la proliferación. Este es uno de los mecanismos más básicos para evitar que una línea celular se multiplique sin control. Porque entonces
tendrías a una población de células proliferando sin control, lo que vas a tener es los principios de la oncogénesis, ¿vale? Tenés un tumor, no necesariamente maligno o invasor, pero ponele que tu proliferación celular, tomemos el caso de Paola, por ejemplo, y que tus células de la epidermis empiezan a proliferar, empiezan a crecer y en vez de desprenderse al ritmo constante, están creciendo tantas que se acumulan. Y entonces, ¿has visto esos casos, Paola? Por ahí han sacado unos documentales en el Discovery de unos que le dicen los hombres árbol. Sí, sí los he visto. ¿Ok? Que tienen, básicamente lo que tienen son células de la epidermis, ¿ok? Ese epitelio queratinizado. Lo único que tiene un trastorno es la proliferación celular y entonces la piel empieza a acumularse células cutáneas, se engrosa y forman esas protuberancias que son cuernos básicamente, es el mismo material de la uña o del cuerno y en la cuestión pues termina, son casos extremos por supuesto, pero te das cuenta de que de en qué desastre termina el hecho de que ellos no tienen un mecanismo apropiado para detener la multiplicación de sus células cutáneas. Y con toda célula, la inhibición por contacto depende precisamente de eso, es un limitador del número. Es más, si la proliferación es excesiva, esa puede ser una buena señal para limitar el número y en el caso de que si la cantidad de células se disparó demasiado, inducir a algunas de estas células a que hagan apoptosis. ¿Sí? Y que por lo tanto decir, vamos a reducir el número, ¿ok? De repente en el aula que estábamos hablando, llegó un montón de gente, hay 30 personas y dicen, no, aquí caben 20, ustedes son 30 y como no hay de otra, lo sentimos y empiezan a empujar gente para afuera, empiezan a empujar gente por la puerta y dicen, no, quédense afuera, ustedes ya no caben. Aquí cabemos 20, ustedes váyanse a otra sección. ¿Okay? Váyanse a otra sección. Es esa clase de competencia por el espacio. Y es necesaria porque si no, bueno, ya vimos lo que pasa. Ok, entonces, ese tipo de reconocimiento por contacto o de inhibición por contacto también se puede aplicar de otra manera. ¿Qué tal si tener reconocimiento por contacto como mecanismo organizador para la diferenciación celular? Veámoslo así. Una célula, en algún punto, por ejemplo, estamos formando, qué sé yo, un dedo. Y las células del tejido conectivo en el centro de lo que es una barrita de células, en este momento no es un dedo, empiezan a convertirse en células de cartílago y eventualmente de hueso. Ahora, cuando entran en contacto con el tejido conectivo que está alrededor del hueso, pueden indicarle, por ejemplo, ok, por contacto, una célula no diferenciada en contacto con una célula ósea tiene una instrucción que diga que en cuanto detecte una, empiece a organizarse alrededor del hueso y forme, por ejemplo, músculo. Ok, voy a formar músculo para mover el dedo. Y las células del músculo, a su vez, por contacto con las células del epitelio que está afuera, le dicen conviértanse en piel. O sea, el contacto con una célula como mecanismo diferenciador. Esa es una manera. El problema de la inhibición por contacto o de la señalización por contacto es obvio que solo se aplica a células que están físicamente contiguas. Pero si yo tengo necesidad de señalizar a distancia, entonces ahora voy a necesitar
introducir una sustancia y soltarla al exterior, o sea, la secreción endocrina, ¿ok? Secretar un producto hacia el líquido extracelular o hacia el medio ambiente o hacia la circulación, si lo quieres ver a una distancia más larga, y tener efectos a distancia, ¿ok? Entonces aquí es donde tenemos tres tipos de mecanismos de secreción. El primer mecanismo de secreción es un mecanismo que llamamos autocrino, en el cual una célula secreta un producto y ese producto es capaz de afectar a la misma célula que lo produjo. Vamos a decir, ¿cómo está eso? Bueno, que, por ejemplo, una célula secretora de X sustancia detecte la cantidad de esa sustancia que anda circulando y obviamente haga retroalimentación negativa. O sea, haga que si hay mucha, ponele, tenés una célula y está produciendo moco. Y es capaz de detectar la proteína del moco y decir, ok, ya hay suficiente cantidad para la producción, ya es suficiente, ok. Se está afectando a sí misma. Su propia producción, la misma sustancia que secreta, la afecta. ¿Cabal? La segunda posibilidad es que tengas secreción que afecta a las células vecinas, regulación paracrina. La regulación paracrina implica que yo estoy mandando un mecanismo de secretor y que, por ejemplo, tengo una célula que produce una célula digestiva en este caso, está secretando ácido. Vamos a decir, está secretando ácido para disolver el alimento en el estómago. Y que a su vez la secreción de ácido induce a una célula vecina que produzca moco. El ácido es capaz de atacar las células y por lo tanto esta célula que está produciendo ácido envía una señal a la vecina de empezar a producir moco porque acabo de soltar una cantidad de ácido antes de que el ácido nos ataque a las dos. Eso es secreción paracrina. No es el ácido el que está induciendo la secreción, es otra sustancia de control. Y este es uno de los mecanismos más básicos para la diferenciación y la inducción, por ejemplo, en la fase de desarrollo embrionario. Si se acuerdan en embriología del concepto de inducción, ¿va? ¿Verdad? Hablaron de eso. A ver, Chelsea. Pero fíjate que sí lo vimos en neuroanatomía. O sea que ahí los agarré. Chelsea, definime qué es inducción embriológicamente. Cuando un grupo de células cambia el comportamiento de otro grupo, el que esté a un lado, uno adyacente. Cambia más que el comportamiento, cambia la calidad, o sea, la morfología de una célula. O sea que yo puedo, por ejemplo, como te decía en el caso anterior, en la formación del sistema nervioso central, cuando el mesénquima se organiza en la línea media y forma la notocorda induce al ectodermo que está arriba de ella a que se diferencie en neuroectodermo. Si no hay notocorda que inicie el proceso, no se forma sistema nervioso central, lo que tenés es una bola indiferenciada de células, y eso ya se demostró experimentalmente. Agarra un embrión en la etapa apropiada y sacarle la notocorda, y lo que crece no es nada, es literalmente una albóndiga de tejido sin organizar. Ok, indujiste, y a su vez el neuroectodermo que se cierra y forma el tubo neural que se neurula, induce al mesodermo que está al lado de que se convierta en los elementos posteriores de la vértebra y los músculos paravertebrales. Si no tenés esa señal
y el tubo neural no se formó, lo que tenés es una espina bífida abierta, o sea, una raquisquisis. ¿Ah? Una raquisquisis o una de las variantes, cualquiera de las variantes de los mielomeningoceles, ¿no? Dependiendo si es de mayor o menor. Básicamente lo que falló ahí es el proceso de inducción que cierra todas las cubiertas. Ok, para hacer eso, gran parte de la inhibición o de la excitación para diferenciarse depende de que, por ejemplo, la notocorda está secretando una señal, una proteína. Y esta proteína es la señal que le dice al ectodermo que se convierte en sistema nervioso. Eso implica que obviamente ese mecanismo trabaja a corta distancia, es paracrino. Okay. El tercer modo de secreción es lo que tal vez estés más acostumbrado a reconocer cuando hablas de secreción endocrina a distancia, o sea, secreción endocrina verdadera, y que soltás tu marcador, tu molécula señalizadora a la circulación general, caso de cualquier hormona. O sea, yo le ponemos qué sé yo, a Paola, y Paola secretó somatotropina, hormona del crecimiento. ¿Sí va? Ok. Ok. Digamos que hubo secreción. Ahora, la secreción hacia el torrente sanguíneo tiene efectos, porque todavía estás produciendo hormona del crecimiento, quito, pero estás produciendo, y tiene efectos sobre todas las células somáticas, ¿ok? Si no hay hormona del crecimiento, no puedes hacer recambio del colágeno, acordate. Ni podés hacer, y es uno de los requisitos para mantener tu masa muscular. Masa muscular, ok. Dejémoslo ahí. O sea que es secreción a distancia. Los mecanismos de mediación pueden incluir precisamente este tipo de secreción a larga distancia. Ahora, ya entrando en términos de cómo actúan, porque si estamos hablando de una hormona, normalmente la mayoría de las hormonas o mediadores a distancia que consideras tradicionalmente no tienen efecto sobre ningún canal iónico. O sea, si estás secretando hormona del crecimiento, realmente no vas a abrir canales de sodio o de potasio en una célula. En primer lugar, porque el problema con el canal iónico es que necesita la unión física de la hormona al receptor, es cierto, pero solamente actúa de 1 a 1. O sea, una molécula de hormona solamente abre un canal iónico en el caso de que esté haciendo eso. Entonces, imagínate cuánta cuánta insulina necesitarías para abrir los canales iónicos en todas tus células corporales diariamente y continuamente. O sea, estamos hablando de una cantidad de producción o un esquema de producción que no es sostenible, ¿verdad? Estamos hablando, no sé, necesitas varios gramos de la sustancia y no tenés ningún sitio ni ninguna facilidad para producir varios gramos de una proteína en forma continua. Resultado, no te va a funcionar. 2, el problema con los canales iónicos es que son muy buenos para estas situaciones en las cuales estamos hablando de despolarización de membrana, pero la variedad de canales iónicos
o de receptores de transmembrana es bastante limitada. ¿Okay? Tenés para sodio, para calcio, para potasio, para cloro, para amonio, en pequeñas cantidades, por cierto, y para no mucho más. O sea que estaría muy limitada en el número de respuestas que puedes tener. Y en muchas células tenés una variedad de estímulos que es mayor que la cantidad de potenciales canales. Por lo tanto, número 1, no me funciona en términos de producción. 2, no me funciona en términos de variedad. Necesito un mecanismo mediante el cual no solamente pueda reducir la cantidad, o sea, hacer de alguna manera amplificación de la respuesta, sino que 2, tenga mucha más variedad y que pueda afectar cosas que no solo son la despolarización de la membrana. Por ejemplo, para el caso de la inducción, ¿eh? Estamos hablando de inducir a una célula a convertirse en otra. Si yo tengo que inducir una célula a convertirse en otra, ¿qué es cómo voy a hacer? ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual esta célula que está siendo inducida va a cambiar su morfología? ¿Qué tengo que activar ahí por lógica? A ver, Elías, si yo quiero convertir una célula de tejido conectivo, por ejemplo, en una célula ósea, ¿qué sistema de la célula tendría que activar primero que cualquier otro? Creo que, bueno, primero tenemos que activar la liberación de mensajeros químicos. Ok, ya hicimos eso. Siguiente paso. Ocupamos un inductor específico que nos permita hacer ese cambio morfológico. Ok, bueno, ya lo tenés. Perfecto. Paso número 2 completo. ¿Qué sigue? Pues tenemos que, como este tipo sería una señalización parácrina, tendríamos... Ahí ya te estás perdiendo. Tengo esta célula genérica. Yo le mando una señal que no necesariamente es paracrina. Puede ser endocrina, puede venir de otro lado lejos. ¿Ok? Porque en ningún momento dije que no podía tener otro mecanismo o endocrino también afecta. Entonces llegó este mensajero y ¡toc! Se conectó a la célula con una señal: convertite en Y cosa. Ya no sos una célula genérica. Tu trabajo es convertirte en una célula Y. ¿Qué tiene que hacer esta célula genérica internamente para convertirse en otra? Ahí es donde viene el punto. Hasta ahorita llegaste hasta acá. Pero, ¿cuál es el paso crucial acá? ¿Cómo una célula se diferencia? No sabría, Víctor, exactamente ahí cómo sería. A ver, Paola, ¿qué es lo que está faltando aquí? No sé, doctor. Bueno, vamos a ver. Suponete que yo tengo suponete que yo tengo acá esta casa. Ok. Esta casa, la casa X de colonia, una colonia X, igual que puede funcionar para cualquier casa, cualquier colonia,
¿Por qué tiene la forma que tiene? ¿Por qué la construyeron así, con la sala acá y el comedor acá y los cuartos y tantos baños y la disposición de los tomacorrientes y switches y todo? ¿Cómo sabía el albañil dónde poner las paredes? O el ingeniero, para ese efecto, si es que un ingeniero estuvo metido acá. No creo considerando las cosas que he encontrado. ¿Qué necesitaba ese ingeniero para hacer una casa, ya que él no fue el diseñador? Planos. Quiero hacer cualquier cosa más o menos compleja, y una célula creo que pasa por bien compleja. Necesito un plano, ¿ok? Veamos uno. Bueno, esto no es un plano, es un manual de instrucciones, pero me funciona igual. Tengo un plan, tengo un manual de instrucciones, ¿no? Entonces yo vengo y tengo que seguir las instrucciones. Bueno, no se ve ni porra, pero bueno, no, un poquito. Tengo que seguir las instrucciones para terminar con un producto, con un producto terminado, ¿correcto? Fine, ¿va? Hasta ahí, todo bien. Si yo no sigo el plano y empiezo a pegar piezas a lo loco, voy a terminar no sé con qué, ¿ok? Pero definitivamente, probablemente no voy a terminar con nada que valga la pena describir. Ahora, yo quiero modificar ese, ponele, ese es un, ¿vale? Modificar el avión y digo, no, voy a hacer la versión, voy a cambiar la versión, ¿ok? Y en vez de hacerlo, no se enfoca ahí, y voy a hacer la versión de 2 asientos, ¿vale? Que sí existe, la versión de 2 asientos para entrenamiento, que no sé qué, porque quiero tener uno que no tenga nadie más. ¿Qué necesito para convertir ese avión en un avión de 2 asientos? Primero que nada, planos. Necesito meterme en la internet, ir a buscar un esquema y decir, bueno, veamos el plano, comparemos, y entonces, mira, tengo que cortarlo aquí, meterle un pedazo adicional, ponerle otro asiento, ponerle el vidrio de la cabina, hacerle un vidrio de la cabina con la forma correcta, y ponerle aquí, quitarle acá y hacer. Entonces, necesito planos, necesito instrucciones para hacer todo. Para cambiar una célula que no hacía nada en especial a una que especifique específicamente, por ejemplo, deposite mineral y forme hueso, o en una célula muscular, necesito planos también. Necesito más planos que para esto, porque es algo más complicado. Necesito tener las instrucciones para formar, para sintetizar todas las diferentes sustancias que tiene esta nueva célula para generar estructuras nuevas, etcétera. ¿Y dónde están los planos ahí? ¿En el ADN? ¿En los genes? O sea que para diferenciar una sustancia en una célula, necesito activar los segmentos respectivos del plano de ADN. Acordate que si yo tomo cualquier célula, vaya, suponete que vengo yo y agarro estoy en plan científico loco, y le arranco una pestaña a Paola. En esa pestaña tenés ADN, cada célula que esté en esa pestaña tiene 2 copias completas de ADN, ¿correcto? O sea que con la tecnología apropiada yo puedo empezar a clonar Paolas. ¿Ok? Y mi misión es tener un ejército de clones Paolas que solo me obedezcan a mí para mis planes de dominación mundial. ¿Ok? Algo así tipo Gru. Estoy en plan Gru.
Ok. Ahora, el punto es que no necesito tomar una célula de cada tipo, porque cualquier célula tiene 2 copias del plano. Ahora, principio básico de genética. Si tu núcleo de cualquier célula tiene las instrucciones para convertirse en neurona, en músculo, en hueso, en célula ovárica, en lo que querrás, ¿cómo es que una célula se convierte en una sola cosa? Genéticamente hablando. ¿No tendría que desactivar esos otros genes que la harían convertirse en otro tipo de célula? Exactamente, tenés que activar o desactivar un grupo de genes. Ese es el principio de la regulación genética de cualquier cosa. Vaya, puesto de esta manera, para construir algo no necesitas a veces el plano completo. Puesto así, vamos a construir algo mucho más complicado que un avión de juguete. Vamos a construir un barco de crucero. Imagínate, el Princess of the Coronavirus, ¿va? Ya sabes, ya has visto esos barcos. Barco grandote de 100,000 toneladas, es un hotel de 3,000 personas, con 17 restaurantes, casino, piscina, teatro y un montón de tosijosos porque se les coló un coronoso en el barco y todo el mundo se enfermó. Yo de magia me voy a meter a un barco crucero en esta época de coronavirus y cuando pase tampoco, porque es bien fácil ganarte una infección intestinal ahí, hay un montón de casos. Ahora, ¿te puedes imaginar el tamaño? Sí, doctor, no vio que ahorita hace poco un crucero salieron como positivos como 500 personas, doctor. Para ese efecto, ¿no viste el caso eso fue en marzo del 2020, cuando empezaba toda esta brutada? Ojalá un crucero, ¿sabes dónde se metió un coronavirus al principio? Y que hubo como 7 muertos, por cierto. Se metió en un portaaviones de esos americanos, esos son más grandes todavía, y tienen 5,000 personas ahí. El portaaviones se contaminó completo porque como nadie sospechaba de la gravedad de este asunto, y fue un relajo, ¿ok? Fue un relajo de primera. Lo que pasa es que no salió en las noticias porque obviamente no salió tanto, porque obviamente la Marina gringa le metió pero en la boca a todo el mundo, porque iban a quedar en ridículo que estos llegaron a un puerto, ¿okay? El barco llegó a un puerto y le dieron, como es costumbre, permiso a algunos de los marineros a que salieran, ¿va? Uno de ellos llegó contaminado y creó una epidemia. Ahora, volviendo a un barco de ese tamaño, te puedes imaginar el tamaño de la documentación de los planos, porque tenés que tener planos para todo, desde la forma del casco del barco hasta las decoraciones y los switches y las llaves de agua y todo lo demás. O sea que el plano completo del barco, me imagino que ocupará, no sé, son electrónicos por supuesto, pero vas a llenar un disco duro o varios discos duros grandes con puros planos y dibujos. Ahora, aquí es donde viene el asunto. Para armar ese barco no necesitas el plano completo. El electricista solo le interesa el plano de las conexiones eléctricas porque no va a tocar los motores. El que está poniendo la plomería necesita solo la parte del plano de los tubos, ni siquiera de todo el barco, de solo está trabajando en una sección. No le interesa el plano, qué sé yo, de las estructuras que van dentro del barco, ¿va? O el de los motores, no le interesa la decoración del restaurante. Lo mismo pasa con una célula. Normalmente menos del
2% de tus genes están activos. O sea que vos tenés 2 grupos de genes activos en tus células en este momento. Uno son, por decirlo así, los genes básicos que... Ya vi los planos del Titanic. Ya tengo copia. Ya tengo copia del Builder's Plan del Titanic. Es que entre otras cosas, es ese porque me los mandaron y porque, vaya, el otro, como estaba viendo uno de los, no sé qué día, uno de los documentales de esos, de que bajan con un sumergible al Titanic, que era Robert Ballard y James Cameron, el que hizo la película, bajaron al barco, que por cierto, para tomar fotos porque el barco ya se está desintegrando. Acuérdate, lleva 110 años bajo la superficie y claro, se está oxidando y eventualmente, como todo lo que es de hierro, va a terminar con va a ser un cerro de óxido en el fondo del mar. O sea, ya casi ni se reconoce como el barco, pero ahí me puse a buscar los planos porque había una parte del documental que no entendía dónde estaba. Digo, pucha, con el plano, entonces ir siguiendo, están en tal parte y tener una idea. Y dicho sea de paso, si vamos a hablar de planos, esquemas y manuales de mantenimiento, tengo algo así como 10 gigas de puros manuales, de diversas cuestiones generalmente relacionadas con aviación y carros en un disco externo por acá. Me sirven precisamente para cosas que te dije que quisiera que si yo quiero cambiar ese avión por otra versión y me pongo a hacer conversiones, necesitas toda esa clase de documentación. Ok, pero entonces, en una célula, ¿qué tenés? ¿Un carro de juguete o crear o hacer mi propio automóvil aquí afuera en el patio? ¿Ensamblar uno? Sí. No me iría tan mal, ¿ok? No me iría tan mal trabajando con carros. De hecho, yo no soy mecánico profesional, pero normalmente me pongo a cosas, por lo menos las cosas más básicas en el carro las trasteo yo mismo. ¿Ok? Resulta que tengo alguna ventaja. Mis tíos, por parte paterna, todos son mecánicos. Mi papá es el único que no. Mi papá básicamente no tiene ninguna habilidad mecánica. Él fue a la universidad, se convirtió en contador público, fue profesor de la UNA, pero todos mis demás tíos, uno es mecánico de equipo pesado, el otro es mecánico de barcos, el otro arreglaba carros, y yo me llevaba con ellos, o sea que desde, te imaginas, tenía 4 o 5 años y pasaba metido en el taller viendo desarmar carros, o sea que algo aprendí. Es más de una vez lo he hecho, ahorita no tengo espacio en la casa. Comprar un carrito en más o menos mal estado, pero reparable, y tenerlo por entretenimiento. Bueno, vamos a arreglarle tal cosa y me pongo a desarmarlo como hobby, ¿verdad? Arreglarlo, hacerlo funcionar, tenerlo por un tiempo para hacer mandados de otras cosas y cuando ya está más o menos, lo vendo. O sea, no lo quiero no me interesa tener una chatarrita ahí por coleccionarla, sino por estarla trasteando, por arreglarla y después venderla y comprar otro para tener algo que estar trasteando. Es más entretenido que sentarme a ver televisión. Ok. Pero volviendo al asunto. Entonces, yo tengo 2 juegos de instrucciones activos. Uno son las cosas básicas. Cosas como, por ejemplo, las bombas iónicas, las proteínas de membrana, los ribosomas y la síntesis proteínica. Y otras son los genes que son activables y desactivables, lo que le indican a una señal, que le dan las señales a la célula de convertirse en una cosa u otra. Aquí es donde está el blanco de mis mecanismos de mensajería. Porque para diferenciar algo, entonces necesito enviar una señal que sea capaz
de activar o desactivar un gen. Y esto no lo puedo hacer con canal iónico. Entra lo que vamos a llamar sistema de segundo mensajero. Cuando hable de segundo mensajero, voy a ver que aquí regresemos a nuestra ilustración esa que teníamos del gaito. Dame un momentito. Déjame. Ahora veamos qué es lo que hay acá. Viste que tenés, en este caso, la proteína de la cual estábamos hablando. Tiene acá el receptor y este es el receptor y el sitio activo. Pero acá tiene esta proteína periférica y esta proteína periférica es la que se va a encargar del segundo mensajero. Fíjate bien que en este caso, cuando tenemos un receptor de este tipo y un sistema de segundo mensajero, nada está atravesando la membrana. Ventaja número 1 de los sistemas de segundo mensajero. La integridad de la membrana no está comprometida, o sea, no puede entrar nada indeseable acá porque no hay paso, o sea, sino que tenés acá y suponete que aquí tengo la hormona. Voy a ponerle la hormona a eso. Unida. Una vez que esta hormona se une, hace que la proteína que está aquí en azul, o sea, el componente del receptor, cambie y active esta proteína que está acá, que generalmente es una enzima. La enzima, si el receptor no está unido, la enzima está inactiva. Dios santo. Una enzima inactiva. Pero en cuanto yo lo una, cuando yo una la hormona o lo que quiera poner acá, el mensajero al receptor, la enzima cambia y se vuelve activa. ¿Ok? Esta es la llave que desbloquea la enzima. Ahora, esta enzima me va, como todas las enzimas, a hacer un cambio. Entonces tengo una molécula, vamos a ponerle NX, molécula, llamémosla NX, y la enzima la cambia a N activa. Y N activa es el segundo mensajero. ¿Ok? Fíjate bien, esta molécula NX se activó dentro del citoplasma. Nada atravesó la membrana. En primer lugar, ya. ¿A quién se le ocurre venir a esta hora? Nada cruzó la membrana. En primer lugar, tenemos la seguridad de que no estamos contaminando el medio interno. Segundo lugar, este segundo mensajero puede venir en un montón de variedades. Puedo tener un montón de diferentes tipos de segundos mensajeros, cada uno de los cuales se encarga de activar o desactivar un gen. Y puedo tener 10,000 diferentes mensajeros. Vamos a ponerle acá entonces el segundo mensajero inactivo. Pasa a activo. Pero aquí puedo tener, y aquí puedo tener otro, mira. Y entonces puedo pasar inactivo a activo.
Y este en azul activa un gen, este activa otro gen. O sea, puedo tener cualquier cantidad, cualquier variedad de segundos mensajeros. Primero. Segundo. Es una enzima la que está participando ahí. ¿Y cuál es la ventaja con una enzima? ¿Cuál es la ventaja que me da meter una enzima a la cadena? ¿Para qué sirven las enzimas? ¿Cuál es la razón de hacer? Catalizar reacciones. Qué bonito sonó el eco ahorita no sé dónde estás, pero sonó bien bonito, como si estuvieras transmitiendo dentro de alguna cueva. Ok. Catalizar una reacción implica que la enzima me sirve como amplificador. Acordate, una enzima puede multiplicar, no sé, varios millones de veces la intensidad de una reacción. O sea, si tenías una enzima activa y me activó y vamos a ser conservadores, 1 millón de moléculas de segundo mensajero. Y estoy siendo bien conservador porque una enzima que amplificara 1 millón sería realmente bien pobre, ¿va? Quiere decir que que una molécula de hormona activó una enzima y me generó 1 millón de moléculas de segundo mensajero que van a ir a trabajar para modificar genes. Fíjate cómo esto me permite, por amplificación, que yo necesite una cantidad pequeñísima de hormona, tampoco como una sola molécula, incluso en el caso más extremo, para iniciar una reacción. ¿Y qué tal si hago esa reacción en cadena? Y este segundo mensajero, puedo hacerlo por una cascada. Una enzima que activa otra enzima, y entonces tengo 1 millón por 1 millón, y ya tengo ¿cuánto? 1 millón de millones, 1 trillón. Con una sola molécula de hormona generé 1 trillón de moléculas de segundo mensajero en un proceso de 2 pasos. Y puedo meterle un tercer paso porque no hay ninguna cosa que me detenga de hacerlo. Entonces, taca, taca, taca. Estoy haciendo una cascada de amplificación, entonces una pequeñísima cantidad de hormona me genera una respuesta enorme dentro de la célula. O sea que la segunda razón, por la cual existen sistemas de segundo mensajero es que me permiten la amplificación de las reacciones. Eso me reduce la cantidad de hormona que tengo que producir a literalmente unos cuantos microgramos. Ya no necesito cantidades en gramos de una proteína, porque producir proteína a ese volumen es realmente una cuestión que se vuelve difícil. Ahora, los sistemas de segundo mensajero va a haber de varios tipos. No necesariamente dependen de activar genes. También puedo tener, por ejemplo, una versión más simple. Vamos de simple a complejo. La primera versión es que el segundo mensajero me active una enzima y esta enzima me inicia, que ya existe, y me inicia la producción de algo dentro del citoplasma. ¿Okay? Simplemente me induzca la producción de algo que ya está. De ahí tenemos esa variante más compleja en la cual el segundo mensajero, ¿okay? En este caso vamos a tener un concepto nuevo. Vamos a tener el concepto del nucleótido cíclico. Vamos a ver ese punto. Espérate. El nucleótido cíclico. Tenemos, por ejemplo, tenemos esto. Tenemos
adenosina, ¿va? Y 2 grupos de fosfato. Esto es ADP. ¿Correcto? Tenemos adenosina y 3 fosfatos. Entonces, ATP. Correcto. ¿Y qué tengo acá? Adenosina, fosfato, y este se conecta acá. AMP, adenosina monofosfato. Pero como se conecta a sí misma, o sea, el otro enlace no queda suelto, se le conecta, se llama AMP cíclico. Esto es lo que llamamos un ejemplo de un nucleótido cíclico. ¿Ok? Puedo usarlo para cualquier nucleótido. Por ejemplo, tengo GDP, guanidina difosfato, y tengo GMP, guanidina monofosfato cíclico. Fíjate bien, son, ¿cómo se llama? Son mensajeros que a su vez se van a unir como es un segundo mensajero, se va a unir a un segundo receptor. Y el segundo receptor está en el núcleo de la célula. La ventaja es que esta enzima, esta AMP cíclico, puede ser producido por una enzima muy común que se llama adenil ciclasa. El GDP tiene su enzima también equivalente que se llama guanidil ciclasa. Y esta guanidil ciclasa o adenil ciclasa, que como te decía, son bien comunes en todos los sistemas celulares, permiten hacer esos mecanismos de amplificación. Y el AMP cíclico lo que hace es que se va a unir de 2 maneras. Uno es unirse a un receptor nuclear. La otra, el AMP y el GMP cíclico pueden entrar directamente al núcleo. Ahora, al entrar directamente al núcleo, se unen al ADN. Hay segmentos en el ADN. Ahora viene la idea del diseño básico del ADN. Vos decís, bueno, yo tengo te imaginas, el ADN es una doble espiral larguísima, etcétera, etcétera, pero no está en ese estado normalmente. El ADN está enrollado, ¿no? Está súper enrollado alrededor de una serie de proteínas, de histonas, ¿va? Y en ese estado, como dice, el plano está doblado y guardado, está en estado inactivo. Entre una secuencia de ADN y otra secuencia de ADN, hay una serie de cadenas de lo que llamamos ADN no codificante. No codificante quiere decir que no está asociado con ningún gen específico. Entonces me va a decir, ¿y qué hace allí? Esos son los sitios de unión para estos segundos mensajeros, porque ahí tenés una serie de secuencias que son secuencias reguladoras, ¿ok? Las secuencias reguladoras en el ADN son el equivalente de la puntuación y de los espacios cuando estás hablando. Imagínate que yo quisiera hablar esta clase y entonces no aplicar espacios ni signos de puntuación mientras estoy hablando y empiezo a sonar por esta clase como que es una sola secuencia y entonces se prohíbe hacer consumo a menores de edad. Va que es bien difícil de entender. O que yo quisiera escribir el libro de fisiología y quito todos los puntos y le quito todos los puntos, secuencias, capítulos y saltos de párrafo al texto. Te puedes imaginar qué pesadilla, con qué pesadilla va a terminar. Ok, lo mismo pasa con el ADN. En esas secuencias no codificantes, yo tengo varias cosas. Una sola leída. No sería mal si querés leerte el libro de fisiología en un solo tirón, pero te va a doler la cabeza. Ahora, ¿qué hay ahí en esas secuencias no codificantes? Están la señal. En primer lugar, tenés los marcadores de inicio y terminación para cada gen,
O sea, es decir, aquí, si yo tengo el plano, si eso es un plano, ahí tendría como quien dice una instrucción o una hoja que dice, aquí empieza esta sección que tiene las instrucciones para construir, qué sé yo, para sintetizar, ponele hemoglobina. Aquí empieza el gen de la hemoglobina. Al otro extremo voy a tener otro marcador que diga stop. Aquí termine de leer aquí termina la secuencia. En el interior, otra serie de genes reguladores. Aparte de las que codifican la secuencia proteínica, genes reguladores que dicen active aquí, active allá, o si activa este plano, tiene que activar tal vez este otro plano porque contiene otra parte. O sea, acordate de los genes no están en un solo cromosoma. Puedes tener que algunas secuencias estén dispersas, como dicen los capítulos, estén dispersos en varios cromosomas. Si este se activa, tiene que activar aquel otro, y así sucesivamente. Y sitios para unión para el AMP cíclico que están cerca de el gen promotor del gen iniciador, que cuando se una, este segundo mensajero, active esto, y es una señal para que las enzimas desenrollen el ADN, abran el plano y empiecen a copiar. Incluso incluso señales que digan que cuando haya cierta concentración o cierta cantidad de copias producidas, parar. ¿Okay? Entonces, la idea es que los segundos mensajeros trabajan sobre el núcleo, modificando la activación de genes y la transcripción genética. ¿Okay? Ahora, tenemos otro tipo de receptor que está en el núcleo, y es un receptor que vas a encontrar para algunas hormonas. Las hormonas esteroideas, o sea, cosas como el cortisol o las hormonas sexuales, son esencialmente, su anillo básico es el anillo de colesterol, es un lípido. Los lípidos, acuérdense, pueden fusionarse con la membrana celular y pasar sin necesidad de un receptor de superficie. Las hormonas esteroideas tienen sus receptores en la superficie del núcleo de la célula. Y en esa superficie del núcleo celular es donde estas hormonas esteroideas van a unirse a su receptor y activar un segundo receptor, un sistema de segundo mensajero que es exclusivo al núcleo. ¿Ok? Exclusivo al núcleo. Por lo tanto, no vas a encontrar receptores para, qué sé yo, para cortisol en la superficie de la célula. Lo vas a encontrar en el núcleo, donde están directamente modificando la actividad genética. ¿Ok? Entonces, ahora ya tenemos una idea más clara de los sistemas de mensajería intercelular. O sea, tengo, aparte de los canales iónicos y los sistemas de segundo mensajero de superficie, también tengo sistemas de receptor de superficie que activan una enzima, ¿okay? Y que esta enzima puede o producirme el segundo mensajero o directamente activarme alguna reacción dentro del citoplasma. Y receptores nucleares que dependen uno es de nucleótidos cíclicos. La otra cosa que hacen que vas a ver en términos es que en vez de ser un nucleótido cíclico, el segundo mensajero, tengas lo que se llama una proteína G. Una proteína G es una cadena pequeña de proteína que está inactiva hasta que es nuevamente activada por una enzima que es la que está conectada al receptor. Esta enzima generalmente lo que hace es agregarle un grupo fosfato, y estas enzimas que agregan un grupo fosfato a una proteína se llaman quinasas. ¿Ok? Entonces cuando hablemos de proteína G, lo que vas a tener entonces unido al receptor en el lado interno de la membrana es una proteína, es una quinasa de proteína.
Y aquí es donde entras con el concepto de amplificación que te decía en procesos de 2 pasos. Generalmente las adenilciclasas son únicas, pero las quinasas de proteínas sí hacen cascadas, porque entonces esta quinasa puede activar a otra. ¿Okay? Entonces tenés literalmente una quinasa que activa a otra, una quinasa de quinasa. Y hasta donde yo he visto, no sé si hay algún proceso más largo, el más largo que he visto es un proceso de 4 pasos, donde entonces tenés una quinasa de quinasa de quinasa de quinasa de proteína. Y aunque te parezca chiste, ese es un mecanismo amplificador muy, muy eficaz, porque se estoy multiplicando 4 veces la reacción, implica que este sistema de quinasas en secuencia es capaz de responder a cantidades mínimas de una hormona. ¿Ok? Bueno, creo que con esto más o menos tenemos la idea general. Siempre, acuérdense que siempre están los videos ahí por si quieren ampliar, y hay por ahí ahí creo que en el campus virtual. Por cierto, ya les funciona el campus virtual. Sí. Ok, ahí hay una serie de documentos que complementan a esto para que profundicen, en particular con lo del la responsabilidad del calcio. Voy a compartirle para que vean qué documentos estoy mencionando. Permítanme. No sé. Documento que completa esto es, ahí lo vas a ver, dice señalización celular, es en PDF, ¿ok? Y ahí están las indicaciones. Este es el que tenés que leer. El de homeostasis, el lunes el tema es vía YouTube, ¿ok? Ahí está el siguiente, homeostasis, sistemas de control, ¿ok? Ese lo vamos a ver por vía remota. Entonces el lunes no hay reunión virtual, sino que se van directo al YouTube, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? No, doctor. Ok, bueno, entonces nos vemos el martes.